Buenas tardes y bien llegados a esto que se llama Entre Pieles y Lirios. Bueno, el día de hoy... bueno, primero nos vamos a presentar. Muchas gracias, Luisa, tan considerada. Se me olvida. Y ahorita me tuve que presentar allá, pues qué cosa tan rara. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar respecto a una autora que Andrés nos trae. Y entonces, salúdanos, Andrés. ¿Qué más, pues? Salúdanos, Julia Andrea. Oli. Y mi persona, Luisa Fernanda. Bueno, Andrés, cuéntanos, el día de hoy, ¿cuál es la propuesta de lectura? Bueno, yo les propuse leer a Virginia Woolf, precisamente porque quería traer un tema a coalición y es el género, digamos, de la posición de la mujer en sociedad, a propósito del tema que estamos tratando, de diversidad y de identidades en general. Ajá. Entonces, qué mejor de hablar de este espectro de la identidad que traer a Virginia Woolf, ¿cierto? A Virginia Woolf yo la conozco, bueno, entre muchas otras discusiones. Mi primera lectura, digamos, de esta autora fue con Orlando, una biografía. Y ahí me empiezo a dar cuenta primero, pues, que a mí me parece impresionante que ella, dentro de su forma de escribir, es muy académica. O sea, es literatura muy académica. Sí. En plan, ella es muy descriptiva con las cosas y en esa descripción, pues, como que lo hace a modo de una narrativa muy, muy específica, que es linda incluso, pues, si uno se sumerge bien ahí, y eso es importante. Para leer a Virginia uno se tiene que sumerger, uno tiene que estar ahí con Virginia y ya. No Sí, puede haber debe nadie estar más. concentrado. Realmente también me pasó lo mismo. Tuve que concentrarme para poder entender la lectura que estaba haciendo. No había leído a Virginia. Y eso que a mí me parece que este texto en específico es un texto mucho más digerible que otras novelas que he leído de ella, porque siento que este era muy conversado. Era de alguna forma contándonos su posición de dónde estaba, pero desde mi experiencia, ¿cierto? Yo leí Alfaro y a mí, con mis herramientas de literatura para esa época, me costó mucho leerla. Ahora creo que, bueno, eso no quiere decir que no la disfruté mucho, pero cuesta más que otras lecturas, por ejemplo, porque yo creo que leer ensayos de forma académica es normal, pues vos estás acostumbrado a hacerlo, pero leer una novela, una narración de forma tan académica, de alguna forma choca, o con lo que vos esperás, o con lo que estás acostumbrado a leer, entonces de alguna forma es un poquito complejo de digerir. Sí, entonces, entre tantas cosas, a mí me parece sobre todo muy especial que estamos a casi un siglo de, digamos, decir que ella empezó a hacer sus publicaciones, de tener ese reconocimiento. Entre muchas otras cosas, lo que hace Virginia es que a través de su herramienta que era la literatura, su narrativa, ella empezó entonces a describir cómo era la mujer en Inglaterra, cómo era la mujer hace un siglo y su posición y entre otras cosas. Entonces nosotros podemos observar en la literatura de Virginia que siempre está como esa visión desde la mujer, ¿cierto? ¿Qué hace la mujer? ¿Qué opina la mujer? Y cómo se mueve la mujer entonces entre ese sistema, como ella lo llama, patriarcal y entre otras cosas. Entonces, bueno, básicamente entonces yo propongo hacer la lectura de Una habitación propia, que es de lo que vamos a hablar en este episodio. No haciendo spoiler, básicamente, bueno, ¿de qué trata Una habitación propia? Son conferencias que ella alguna vez dio a universitarios, sí, ¿cierto? Ojo con eso, a universitarias, porque solo a las universitarias les interesaba escuchar qué opinaba una mujer sobre la sociedad y entre otras cosas. No, pero hay que aclarar en qué época fue, es importante. La primera parte del siglo XX, ajá, ¿cierto? Entonces estamos hablando de los 20, por eso digo, estamos a casi un siglo, o ya un siglo desde que eso pasó. Entonces, ella coge lo recopilado en estas conferencias y crea una habitación propia. ¿Y por qué digo que puede ser un spoiler? Porque entonces ella llega y dice, las mujeres necesitan primero de una habitación propia, donde no existan hombres, y por otro lado necesitan
de una, ¿cómo decirlo? Una Solvencia económica. exacto, Sí. un sostenimiento económico para poder ser. De lo contrario, no lo serán. Para poder ser escritor, porque era Ajá. literatura y mujer. Ah, sí, Sí. total. Entonces yo digo, bueno, listo. Tenemos la posición de la mujer desde hace un siglo. Y a mí me parece interesante respecto al tema que estamos tratando de diversidad, de identidades de género, pensarnos cómo actualmente hoy día esa visión de la mujer sigue siendo algo negativo. Y lo vemos hoy cómo lo podemos replicado. Por ejemplo, hace una semana que estuvimos hablando de la Mujer Araña, Ujú. y hablábamos de este personaje Molina, y su travestismo, de que era un ser transgénero y de cómo de alguna forma en un momento se puso como algo débil, ¿cierto? Entonces sería interesante ver cómo esas identidades que se inclinan un poco hacia lo femenino, que se inclinan hacia lo que es ser mujer, hoy día incluso puede seguir siendo como muy controversial, y lo vemos con la población de las mujeres trans o cualquier otra acercamiento a este. Pero yo sí creo que de alguna forma ya eso ha modificado. No para bien necesariamente, o sea, no ha mejorado. Pero yo sí siento que, es más, a mí se me hace muy teso porque ella empieza a hacer en una habitación propia, empieza a hacer un recuento de, no sé, en 1250, no sé, en 1400, 1500 cuando Shakespeare. Uh-huh. En 1500 las mujeres no existían, por ejemplo. Exactamente. Y ahora yo estoy en 1920 y tengo más libertades. Y yo decía, Exactamente. bueno, yo ahora estoy leyendo y para mí Virginia todavía tenía un montón de coacciones, pues que ella Ujú. también las deja en la mesa. Pero a mí me parece que a hoy echar a la basura todos los avances que hemos tenido con respecto a el reconocimiento del otro y que el individual está bien que sea diferente, pues no está tan bien, porque es como entonces no hemos avanzado nada. Uh-huh. Y no, a mí me parece que hay que reconocer que por lo menos hoy lo hablamos tranquilamente en radio, por ejemplo. Por lo menos tengo el libre albedrío de decir que Luisa Fernanda como mujer va a leer, va a escribir, va a publicar y se viste en promedio como a ella le da la regalada gana. Sin embargo, hay un discurso aún muy, muy arraigado en cuanto a los señalamientos que pueden hacer otras personas, otros seres. Sin embargo, ya hay una libertad, efectivamente, pues ya podemos discutirlo, digámoslo maduramente, de, hey, ¿por qué haces esto? Ah, sí es, ay, ¿cómo así? Pues antes no me podía decir. Inmediatamente el señalamiento e inmediatamente la exclusión de esa mujer de la sociedad. Exactamente. Yo digo que empecemos a leerla. Sí, por favor. Tenemos obviamente como siempre fragmentos de una habitación propia y creo que a partir de ahí podemos seguir con la discusión. Bueno, empezaría yo, Sí. ¿verdad? Y yo elegí 2 fragmentos del capítulo 3 y del capítulo 4, que me parecieron bastante particular, y de ello pues tendría como un análisis tal vez de lo que elegí. Hay una parte que ella dice: sin embargo, cuando leemos algo sobre una bruja zambullida en agua, una mujer poseída por demonios, una sabia mujer que vendía hierbas, o incluso un hombre muy notable que tenía una madre, nos hallamos, creo, sobre la pista de una novelista mal lograda, una poetisa reprimida, alguna Jane Austen muda o desconocida. Para continuar, por ejemplo, en el capítulo 4, hay otra parte que dice: es vano decir que los humanos deberían estar satisfechos con la quietud. Necesitan acción, y si no la encuentran, la fabrican. Son millones los que se hallan condenados a un destino tranquilo y millones los que se rebelan en silencio contra su suerte.
Nadie sabe cuántas rebeliones fermentan en las aglomeraciones humanas que pueblan la tierra. Se da por descontado que en general las mujeres son muy tranquilas, pero las mujeres sienten lo mismo que los hombres, necesitan ejercitar sus facultades y disponer de terreno para sus esfuerzos, lo mismo que sus hermanos. Sufren de las restricciones demasiado rígidas, de un estancamiento absoluto. Entonces, estos dos fragmentos yo diría en mi lectura de que se unen. Claro, en la historia venimos de que la mujer, por allá en el medioevo, la mujer que era rebelde, que no aceptaba un montón de cosas impuestas por la iglesia, por los hombres, por infinidad, que decidía no convivir con un hombre, era una bruja y la mataban. La mujer que era muy sabia, la perseguían y la mataban. Si ella no compartía ese conocimiento a los hombres, la perseguían y la mataban. Entonces, claro, llegó un punto en el que la señalaron de bruja y empezó pues todo yo lo puedo llamar genocidio contra la mujer, ¿cierto? Y ya luego, más adelante en el tiempo, ya empezamos a hablar un poco de que, hey, venga, es que la mujer necesita lo mismo que necesita el hombre, ¿cierto? Aquí no hay una raza ni un sexo más fuerte, es que ambos somos iguales. ¿Qué pasa? Tenemos facultades, capacidades y habilidades diferentes. Y ahí es donde entra el discurso actual, que es, tenemos que aceptar la diferencia, pero entonces seguimos excluyendo, independiente del género, independiente de un montón de cosas. Y también, entonces, en ese tiempo el protofeminismo, como se le llama ahorita, aunque ellas no tenían un colectivo así como en el momento que se reúnen y luchan, pero de alguna u otra forma en su escritura, en las formas en cómo elegían los esposos, digamos los que podían elegirlos algunas, o que decidían ser profes, para salir como de ese camino de yo me quedo en la casa linda vestida y tengo que esperar al marido a que llegue, por lo menos hicieron un movimiento muy fuerte a que ahorita, tenemos que seguir, ¿cierto? Obviamente respetando un montón de parámetros, porque también hay otra cosa, y yo creo que este discurso feminista a veces es muy violento. Yo considero que soy una mujer feminista, pero también a veces agredemos al hombre en cuanto a acciones, y también creería que eso se tiene que analizar y se tiene que cuidar. Estoy completamente de acuerdo con Luis, pero antes pensaba en que a mí me parece que es importante ponernos en contexto. Virginia escribe eso porque a ella se lo piden para hacer, como ya nos dijo Metrio, una conferencia. Pero entonces ella nos cuenta cómo ella en su papel de conferencista va a investigar, porque ella dice, bueno, el tema es literatura y mujer, pero qué sé yo, qué se habla de la literatura y la mujer, si lo que yo he leído, lo que yo conozco hasta hoy es lo que los hombres escriben de las mujeres, y no encuentro mucho de mujeres escrito por mujeres o casi nada. Entonces ella empieza a hacer un recuento en una línea en el tiempo. Ella dice, yo fui a una biblioteca, me senté y hago una línea del tiempo y reconozco que igual hoy las mujeres sí hemos avanzado, pero además a ella le piden esto porque para esa época se había levantado la prohibición para que las mujeres votaran. Sí. Entonces estaba este boom de los hombres intelectuales escribiendo de, espere que es que las mujeres no tienen tanto derecho y son menos capaces que nosotros. Menos inteligentes, y por eso escriben novelas y no escriben poesía, por ejemplo. Y ella pone un montón de elementos en la mesa y dice, venga, sí, las mujeres ahora escriben novelas y no poesía, porque es que tienen menos tiempo, pana. Pues ella tiene que ser mamá, ella tiene que ser mujer, tiene que lavar, tiene que trapear, tiene que sacudir y además sentarse a escribir. Y tiene que tocar el piano. Y tiene que hacerlo delante de todos porque las mujeres no están solas nunca. Ajá. Un hombre tiene su habitación propia. La mujer y no. Su capacidad económica para mantener su habitación propia y sentarse a escribir. Y por eso escribe poesía y yo escribo cuentos o escribo novelas, por ejemplo. Sí, entonces a mí me parece que
obviamente pues Virginia es un referente porque ella con su narrativa y con muchas otras aportaciones que hace socialmente empieza, digamos, a construir unos cimientos de lo que hoy del feminismo actual, ¿cierto? Porque igual solo ha pasado un siglo Sí. y muchos la toman de referente precisamente por eso. Entonces, habiendo pues como establecido esa identidad de lo que es ser mujer, ¿cierto? Y de cómo ha evolucionado hasta ahora, a mí me parece interesante discutir, por ejemplo, cómo se sigue percibiendo esa identidad de ser mujer. Cuando yo me levanto y digo, me reconozco como mujer, ¿cierto? Como porque sabemos pues que el género es una construcción social y viene de todos esos, precisamente esos estigmas, esos paradigmas, esas reglas sociales a las cuales obviamente mutan, se transforman, pero siguen conservando cosas. Y de hecho tiene que ver con lo que voy a leer. Entonces dice... ¿Es mejor ser repartidor de carbón o niñera? ¿Es menos útil al mundo la mujer de limpiezas que ha criado 8 niños que el abogado que ha hecho 100.000 libras? De nada sirve hacer estas preguntas que nadie puede contestar. No solo sube y baja de una década a otra el valor relativo de las mujeres de limpiezas y de los abogados, sino que ni siquiera tenemos módulos para medir su valor en el momento. Había sido una tontería de mi parte pedirle al profesor que me diera pruebas irrefutables de este o aquel razonamiento sobre las mujeres, aunque se pudiera valorar un talento en un momento dado. Estos valores están destinados a cambiar. Dentro de un siglo es muy posible que hayan cambiado totalmente. Además, dentro de 100 años, pensé, llegando a la puerta de mi casa, las mujeres habrán dejado de ser el sexo protegido. Lógicamente, tomarán parte en todas las actividades y esfuerzos que antes les eran prohibidos. La niñera repartirá carbón, la tendera conducirá una locomotora. Todas las suposiciones fundadas en hechos observados cuando las mujeres eran el sexo protegido habrán desaparecido, como, por ejemplo, en este momento pasó por la calle un pelotón de soldados, la de que las mujeres, los curas y los jardineros viven más años que las demás gentes. Suprimid esta protección, someted a las mujeres a las mismas actividades y esfuerzos que los hombres, haced de ellas soldados, marinos, maquinistas y repartidores. ¿Y acaso las mujeres no morirán mucho más jóvenes, mucho antes que los hombres? Y uno dirá, hoy he visto a una mujer, como antes solía decir, hoy he visto a un aeroplano. No se sabe lo que ocurrirá cuando el ser mujer ya no sea una ocupación protegida. Pensé abriendo la puerta, pero ¿qué tiene todo esto que ver con el tema de mi conferencia, las mujeres y la novela? Me pregunté entrando a la casa. Es muy teso porque eso que ella dice ella está hablando de nuestra actualidad para ya un futuro y nosotras como sexo protegido, y me hace pensar en cuántas veces nosotras como mujeres seguimos intentando mantener esas ideas, esa idea de cuídeme porque yo soy mujer, o déme el puesto porque yo soy mujer, o yo voy primero porque soy mujer, que además eso es una idea muy horrible porque, claro, cuando decían primero las damas es porque damas coman primero, por si eso está envenenado, ustedes se mueran. Total. Y nosotros no. Entonces eso de yo no tengo más beneficios porque soy mujer, o sea, yo no puedo pedir que me traten diferente por ser mujer. Si yo misma estoy diciendo que entonces que me dejen hacer lo que los hombres hacen, bueno, ¿cómo me estoy pensando como fémina, cierto? Y cómo cuido a las otras mujeres, porque yo siento que nosotras sobre todo somos nuestro peor enemigo. Trabajar con niñas es muy complejo, porque nos han educado pensando en esta tiene que ser, yo tengo que ser más linda que ella para que a mí me mire ese hombre, tengo que ser más inteligente, tengo que verme físicamente mejor y sentarme mejor y que piense que mis modales son mejor que los de ella, y ella es mi enemiga y no mi compañera. A mí me parece entonces que yo tomo esto y pienso, listo, vamos a verlo entonces un panorama más amplio. Y entonces al asunto de la protección de la mujer yo le agregaría algo, que en toda esa liberación femenina que se ha venido dando de ese siglo que ella menciona, se ha desarrollado, bueno, no en plan que nació de la nada, sino que se expandió también entonces el rechazo a la mujer.
En plan que hoy día todavía tenemos políticos que dicen que la mujer todavía debería estar en la cocina, ¿cierto? Y entonces uno diría, ¿qué tanto se expande ese rechazo hacia lo femenino y hacia lo que es ser mujer? Y lo mencionaba entonces de alguna forma. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con la población homosexual, hombres homosexuales? Todo bien hasta el punto, hasta que se le nota la maricada. Y lo voy a decir así. Sí. ¿Y qué es esa maricada? Precisamente la feminidad. Es el ¿cierto? lado bello. Exacto, entonces yo puedo convivir en una sociedad cis, heterosexual, todo bien, hasta el punto en el que muestro mi feminidad. Y por eso, pues de alguna forma también esas identidades diversas que hoy podemos ver, digamos, casi que tienen una buena aceptación, porque hoy día se rechaza lo que es diferente y lo que es femenino, ¿cierto? Ajá. O sea, ¿por qué la gente podría sentirse más cómodo frente a un hombre trans que una mujer trans, ¿cierto? Precisamente pues porque el hombre trans de alguna forma se entiende, pues igual es algo también muy feo de suponer que el hombre trans se va a ir ligado solo hacia la masculinidad. Y entonces el hombre trans de alguna forma piensa, no, es que yo tengo que suprimir toda mi feminidad. Y viceversa. Entonces la mujer dice como, no, si yo quiero ser mujer trans, solo puedo ser femenina, y entonces hay un rechazo, entonces se cierran las puertas, entre otras cosas. Entonces uno ve, por ejemplo, hoy día este movimiento tan fuerte de la no binariedad, porque de alguna forma hay personas que dicen como, es que qué feo todo esto, pues qué feo esos polos, y no quiero, ni siquiera quiero que se me refieran a mí con la A ni con la O, porque es que la verdad qué guerra tan maluca, y no quiero que me fichen, y no quiero esto, ¿cierto? No quiero que me rechacen por ser femenina, no quiero que me rechacen por ser masculino, yo simplemente quiero ser y no quiero ser binario, ¿no? Déjame ser. Déjame o sea, ser, el simple hecho de que nos respetemos como seres independientes, o sea, actualmente el discurso de estos movimientos de identidades es muy bello porque, hey, independiente de lo que seas, cómo te quieras presentar, sos un bello ser que tiene habilidades, capacidades, se puede decir como le dé la gana, puede hablar como le dé la gana, puede estudiar lo que le dé la gana. No le hagan mal a otro. Sí. Eso es lo que nos ha enseñado Dios. Sí. Bueno. No me esperaba eso. Querernos unos a otros. ¿Cómo así? Hay que hacer una temporada de literatura cristiana. Y se la tengo. No, pero pues, hablaríamos de brujas. Bueno, precisamente de ese tema fue que yo escogí mi fragmento, de eso que estamos hablando de lo femenino y lo masculino y cómo nos rechazamos, y cómo yo como ser tengo muchas partes masculinas, muchas, yo como mujer muy, muy orgullosa de mi feminidad, también tengo muchas partes masculinas. Vamos a escucharla. Aún así, la primera frase que escribía aquí, dije cruzando el cuarto hacia el escritorio y tomando la página titulada Las mujeres y la literatura, afirmaría que para cualquiera que escribe, pensar en su sexo es fatal. Es fatal ser un hombre o una mujer pura y simplemente. Es imperioso ser una mujer algo masculina o un hombre algo femenino. Es fatal para una mujer remarcar, aunque sea mínimamente, sus desdichas, defender cualquier causa aunque tenga razón, hablar de cualquier manera, conscientemente como una mujer, y decir fatal no es una mera figura retórica, pues cualquier cosa escrita con semejante tendencia de manera consciente está condenada a morir. Deja de ser fertilidad, sin importar cuán brille y efectivo y poderoso y magistral resulte por unos días, se marchitará con el crepúsculo, no podrá crecer en la mente de otros. Debe acontecer algún tipo de colaboración en el pensamiento entre la mujer y el hombre para que se alcance el arte de la creación. Debe consumarse algún tipo de matrimonio de opuestos. La mente completa del escritor debe permanecer totalmente abierta para que se pueda percibir que comunica absolutamente su experiencia. Tiene que haber libertad, tiene que haber paz. Ningún engranaje debe chirriar, no debe parpadear ninguna luz. Las cortinas deben permanecer corridas. El escritor, pensé, al finalizar su experiencia debe recostarse y dejar que el pensamiento celebre sus nupcias en la oscuridad. No debe mirar o cuestionar lo que está sucediendo. Por el contrario, debe deshojar algunas rosas o observar
los cisnes deslizarse tranquilamente por el río. Y volví a ver la corriente que llevó el bote, al estudiante y a las hojas secas, al taxista que transportó al hombre y a la mujer. Pensé, viéndolos atravesar juntos la calle y la corriente los arrastró. Pensé, escuchando a lo lejos el clamor del tránsito de Londres hacia aquel tremendo río. Genial. Pues, espérenme. Entre tantas cosas, entonces yo me puse a pensar como bueno, Virginia Woolf, linda, hermosa, ella de alguna forma nos llega y nos pone sobre la mesa, listo. Entendemos que como sociedades pueden cambiar las direcciones frente a lo identitario, ¿cierto? Y sobre lo que en este caso nos identifica como de ser mujeres o aceptar ese lado femenino. Entonces yo lo que concluiría sería en plan como bueno, está bien entonces entender que cada persona puede tener su dentro de identidad su propia percepción sobre lo que es ser mujer, ser hombre, y que también entonces dentro de los espectros que hoy estamos abriéndonos es válido decir yo no pertenezco a ninguno, y eso es lo que estaba pensando. Yo creo que igual ya ser es bien complejo. Sí. E intentar encajar en un espacio que tiene unos aspectos específicos y yo tengo que tenerlos, es muy complejo porque yo soy muchas cosas, entonces termino siendo lo que me hace más cómodo, lo que me hace más feliz, donde soy más tranquila. A mí yo creo que tengo problema con eso de estarme titulando todo el tiempo. ¿Qué importa? O por lo menos a mí, Andrea Gómez, ¿qué me importa si mi sexualidad la prefiero con niñas o niños? ¿Y por qué tengo que decir que entonces soy bisexual? Porque puedo fluir entre los dos. Yo creo que es más como me siento cómoda y no tengo que estarme presentando como mucho gusto, Andrea, y soy bisexual. Yo no. Si alguien quiere hacerlo porque ahí se siente más cómodo, maravilloso, qué rico, y yo puedo abrazarlo y aceptarlo, haga lo que lo hace más feliz. Yo digo que por eso también quería referenciar a Orlando, una biografía de ella, pues de Virginia Woolf, porque es la historia de un conde que un día despierta siendo mujer, ¿cierto? Entonces básicamente pues también hace estos estamentos, entender también que Virginia era lesbiana y ella tuvo que ocultar su romance pues por todas estas cosas también. Entonces yo digo que la conclusión que yo llego con Virginia es todos, todas y todes merecemos una habitación propia. Sí, completamente. Y la de acuerdo. necesitamos. Sí, hay que trabajar en ello. Bueno, yo diría que este tema en efectivo realmente nos da pie para tener una discusión o muchas discusiones, y es necesario y no está mal, pero pues vamos a dejarlo para una próxima ocasión. Vamos a continuar con más lecturas y espero que nos continúen escuchando en esto que se llama Entre Pieles y Lirios.